pueblo llano está harto de una élite que se ha creado, que es esta élite de los políticos. Yo me acuerdo que años atrás viajaba a Hong Kong y había un señor, yo trabajo en la Comisión Europea, dije, vale, iba en business. Y digo, ¿tú a qué vas a Hong Kong? No, porque estamos fomentando un acercamiento con la lengua portuguesa que se hablaba en Macao. Esta fiesta la pagamos todos los días. Cada día es más cara. Si hay algún gobierno de la Unión Europea que ponga a la gente a votar esto, yo me parecería que más de alguno diría hasta luego también. Hablando de centros de poder, ¿qué te parecen las universidades? Últimamente han perdido totalmente el prestigio. Hasta hace poco había una persona que dirigía una cátedra en una universidad que no había tenido ni una carrera universitaria. Era mujer de... Si el estado del bienestar no funciona y la gente sale a la calle porque hace esos recortes, significa que de alguna forma el estado del bienestar ha estado alimentando durante años a parásitos. Nos tenemos que olvidar que el Estado es un señor que nos va a solucionar todos los problemas. Cuando fue lo de la Dana, pues yo lo vi con mis propios ojos. Y no había nadie, me van a perdonar, los señores estos de la Cruz Roja, no había a ninguno de ellos. Y no me quiero levantar de aquí sin hablar un poco del número uno. Yo creo que Zapatero es el gran responsable de muchas de las calamidades que sufre hoy en día España. Si tú presuntamente eres prófugo de la justicia de Estados Unidos, no es lo mismo que ser prófugo de la justicia en España. La imagen de este país está totalmente deteriorada, pasarán generaciones antes que se recupere. ¿Tú crees que habrá un cambio de régimen? Yo esperaría que... Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast del canal, del Cambio de Guardia. Hoy tenemos a un viejo conocido con nosotros. Si vais a sus redes sociales le veréis como un nómada y su perro. Hace contenido de historia, filosofía y además es una persona, bueno, es un hombre libre. Él se define a sí mismo como un hombre libre. Sin más rodeos, nada, presentaros a Mario Pazo. Mario, ¿qué tal estás? Pues muy bien, la verdad. Pasando aquí unos días en Palencia, Muy bien. la ciudad de Don Sancho. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Oye, cuéntame, sé que la otra vez hicimos un poco más, estaba un poco relacionado el podcast con el tema del cónclave, la elección del Papa. Sí. Hoy quiero centrarlo un poco más en tu persona, a qué te dedicas, para que la gente, aparte de escuchar ese podcast, que pondremos en la descripción del canal, del vídeo, te conozca un poco más. Básicamente, Mario Pazo, ¿a qué se dedica a día de hoy? Bueno, soy consultor y también soy el director de un periódico digital que se llama El Enclave, de hecho. Muchos enclaves en esta vida. Sí, soy el director de un periódico digital que la idea es que sea una especie de plataforma libre donde se pueda informar de todo aquello que los otros no informan, ¿no? Vale. Estamos en una situación en la cual la información está bastante restringida, controlada, manipulada, cancelada, pues nosotros en este humilde espacio informativo intentamos que no sea así. Dame un ejemplo de algo que digas, está restringido, no nos hemos enterado en las últimas semanas. Bueno, por ejemplo, todo lo que es el tema de la criminalidad, de alguna manera vinculada con la inmigración masiva que está llegando a España, que muchas veces se silencia, o los ataques por determinados grupos a otras personas, pues eso, básicamente. ¿Algo más de fuera de las fronteras que no nos hayamos enterado? Bueno, fuera de las fronteras tratamos de informarlo todo, o sea, dentro de la medida de nuestras posibilidades, evidentemente, pero sí, tratamos de informarlo. Hay una línea editorial, evidentemente, pero la línea editorial es una línea editorial patriótica, por decirlo de alguna manera. Nosotros, dentro del enclave, creemos en España, ¿vale? Entonces es una cosa importante para nosotros y sobre todo creemos también en los trabajadores y en la clase obrera, que es la que sufre hoy en día todas estas tormentas vinculadas con el globalismo y todas estas cosas que están pasando hoy en día. Porque el obrero hoy en día ya no es el señor que trabaja en una fábrica como era antiguamente en Sabadell o en otros sitios, ¿no? O en una mina de carbón. El obrero es el autónomo, es el señor que tiene un bar, o el señor que tiene una librería, o que tiene un pequeño café, que está ahogado por impuestos y regulaciones, que además la misma administración, en lugar de tender puentes hacia esas personas, lo que hace es
demonizarlos, como que son multimillonarios, y la verdad es que no es así, y a duras penas pueden llegar a fin de mes en muchos casos, ¿no? Entonces, pues esa es la clase obrera que hoy vivimos. La clase obrera del siglo XXI, pues no es el obrero que trabaja en una fábrica textil, es el autónomo, ese pobre trabajador que trabaja 24 horas al día, que no tiene descanso, que no tiene vacaciones y que es ninguneado y que es sobre todo maltratado por la administración. Sí. Y bueno, pues esa es la línea editorial y tratamos de informar evidentemente de todo. Vivimos hoy en un momento en el cual hay muchos conflictos, hay mucha ideología en los conflictos y bueno, pues dentro de lo que podamos informamos de esto. Sí. Fuera de cámaras hablamos el otro día de lo que estaba pasando en Nepal. Y gente cercana a mí se sorprendía porque no habían visto algo, pero era como muy, muy rápido, ¿no?, en las noticias. Sí, claro, porque lo de Nepal al final del día es que la población, bueno, fue por la restricción a las redes sociales del régimen comunista y tal, pero llegó un momento que la población pues perdió la paciencia, ¿no? Y se tomó todo por sus manos, ¿no? Las imágenes, claro, hoy en día contamos con imágenes y con vídeos en los cuales se veía como incendiaron el Parlamento, pues la primera dama acabó no muy bien, otros ministros acabaron como despojos. Ahí ves cuando un pueblo está enfurecido, ¿no? Y está incontrolado al ver la desigualdad y sobre todo al ver que les toman el pelo. ¿Tú crees que eso podría pasar, no sé si en España, pero en algún sitio cercano a nosotros? Pues yo creo que con la situación que estamos viviendo ahora y a donde vamos tan rápido, donde hay una tensión cultural muy grande, no me extrañaría que algunos conatos de, no sé si violencia, de estrés social puedan pasar. Bueno, es que ha pasado ya en Torre Pacheco. Sí. Claro, eso fue una prueba, ¿no? O lo que pasó durante la Dana, ¿no?, cuando el presidente del gobierno visitó allí. O sea, la gente estaba indignada. Que luego, por supuesto, rotularon a toda la gente como que eran de ultraderecha y venían de movimientos extremistas y no era así. Ya. Si hubiese una revuelta en Europa, vamos a poner, por llevarlo un poco más hacia casa, ¿crees que vendría de la izquierda, de la derecha? ¿Habría una indignación social tan grande que ya la gente no distinguiría entre izquierda y derecha? Es que yo creo que estamos en un punto que no es de izquierda ni de derecha, simplemente es el pueblo llano que está harto. Simplemente está harto de una élite que se ha creado, que es esta élite de los políticos, en los cuales están los dos bandos. Sí. Es una élite que se ha enriquecido, que ostenta el poder, que te dice cómo te tienes que vestir, lo que tienes que comer, cómo te tienes que medicar y todo lo que tienes que hacer. O sea, ¿tú crees que hay una sobreregulación de...? Totalmente, totalmente. Y yo personalmente, esto no es la línea editorial del periódico, yo personalmente creo que la Unión Europea se ha transformado en una unión ideológica que poco aporta a la libertad real de los ciudadanos europeos. Sí. Es simplemente un grupo de personas, muchos que están elegidos están elegidos por los partidos políticos, no hay una votación directa, deciden hasta si la Coca-Cola o la Pepsi o lo que sea, la tapa se puede tirar o no se puede tirar, todos los aspectos de la palabra, pues todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas, pues me parece que a mí esa Unión Europea no me gusta, Sí. para nada. Yo sí creo que como Europa es un continente pequeño, pues sí sería interesante tener una unión aduanera, a lo mejor de movimiento de personas, con restricciones y tal, pero esta unión política que han montado, pues me parece una estafa para los ciudadanos europeos. Todos esos edificios llenos de funcionarios, con privilegios, que no tiene ningún otro trabajador en Europa. Sí, sí. Básicamente el autónomo o el hombre, el trabajador, el obrero, les está pagando a ellos la vida de lujos, los colegios, a los niños internacionales, el shop que tienen tax free, donde compran, o sea, no. Sí, sí. Es que hay gente que no lo sabe, pero muchos de los funcionarios que trabajan en instituciones europeas no
se les aplica la misma imposición de la gente que está viviendo en Bélgica, porque tú sabes que Bélgica es un país súper regulado, muy estatista, con unos impuestos más o menos del 50 al 55% de tu salario, pero los funcionarios que trabajan en estas instituciones no se ven obligados a pagar ese 50%, se les aplica o un tipo impositivo menor o el tipo impositivo del país de donde vienen. Entonces, si vienes de un país como, no sé, de un país con un tipo impositivo muy bajo y te vas a Bruselas a trabajar en una institución, Sí, claro. pues imagínate la ganancia que puedes hacer. Y además de todo el tipo de prebendas que reciben, o sea, Sí. ayuda para esto, ayuda para lo otro, no sé qué, no sé cuánto. A mí yo me acuerdo que años atrás yo viajaba a Hong Kong por trabajo y en el avión era un vuelo que venía de, ¿dónde era? De Finlandia, no me acuerdo. La cosa es que el que iba la empresa, porque era un vuelo muy largo, me pagaba business class. Y había un señor al lado mío que, bueno, pues que eso que te pones a hablar, ¿no? Y me dice, no, yo trabajo en la Comisión Europea. Y dije, ah, vale, o en la Unión Europea, bueno, en estas cosas europeas. Digo, ah, muy bien. Iba en business. Y digo, ¿tú aquí vas a Hong Kong? No, porque estamos fomentando un acercamiento con la lengua portuguesa que se hablaba en Macao. Estoy hablando hace tiempo. Y bueno, digo, o sea, Sí. o sea, le pagan a este señor que vaya en business class para no sé qué cosas, a reunirse con no sé qué personas, para hablar sobre por qué en Macao ya no se habla tanto portugués y por qué sería importante. Seguro que hay asociaciones, observatorios, esa palabra me encanta, observatorios y todo este tipo de cosas llenos de una red clientelar enorme. Sí. Esto lo estamos pagando nosotros. Entonces, Sí, no, esta fiesta la pagamos todos los días. todos los días y cada día es más cara. Todos los días. Entonces es una élite. Vamos a ver cuando en España se dice hay 400.000 políticos, es una élite que tenemos, una élite totalmente. Y en Europa ¿cuántos tenemos? Mucho más, es otra élite. O sea, tú entiendes porque tú viviste en Inglaterra, ¿tú entiendes la decisión del Brexit de alguna forma? A ver, yo cuando vivía en Inglaterra se hablaba de que ya estaba en el debate político el tema del Brexit. Y yo, bueno, tú también has vivido en el norte de Inglaterra, yo sabía que en el momento que votaran iba a ser bye bye. Sí, Tenía claro, sí, porque los ingleses se quejaban mucho de que pagaban mucho a Europa, de que no veían un retorno de todo ese dinero, las regulaciones evidentemente les molestaban muchísimo, claro. Es que las regulaciones, al final, las regulaciones, no digo que no sean importantes, pero las regulaciones de un señor, o sea, de gente que ni siquiera vive en esos sitios, o sea, me parece... También te digo una cosa, creo que hay una especie de la decisión, o sea, porque yo me acuerdo cuando estaba en Inglaterra y ya se empezaba a ver un poco el tema del Brexit, como yo vivía en esa época en el sur, no vivía en el sur, vivía en el norte, pero por alguna razón pensaba que no se iban a salir. No, yo lo tenía claro. Por O el sea, tema me lo decía todo el mundo. Y me lo decían en la empresa en la que yo trabajaba, las partes que estaban en el high management e incluso gente que trabajaba en las fábricas. No, hay que marcharse, tal, no sé qué, esto no sirve para nada, tal, no sé qué. Porque los ingleses nunca se sintieron en este proyecto europeo. Pero es que los ingleses no son europeos. Entonces ellos decían, bueno, pues ahora creo que son más árabes, pero en ese, en fin, asiáticos. En ese tiempo, cuando hablabas con un inglés, te decía, no, voy a ir a Europa porque Europa, eso ni siquiera ellos en su mente estaban en el continente europeo. Decía, es que las Islas Británicas son parte del continente europeo. Están pegadas, están... Sí, bueno, pero ellos no se sienten No, de la Europa entonces, continental. la Europa continental no, tampoco lo son. Claro. Y tienen un derecho diferente y todo esto. Claro. Yo sabía tal. Ahora, en la situación que estamos ahora, si hay algún gobierno de la Unión Europea que lo ponga en voto, que ponga a la gente a votar esto, yo me parecería que más de alguno diría hasta luego también. Sí. Sí, yo creo que hay un movimiento fuerte en Italia y en Alemania. Yo creo que hay una gran desafección contra la Unión Europea, con la Unión Europea en todos los sitios, a pesar que nos pongan estrellitas de colores en todos los... Sí. Sí, me suena un poco como, o sea, esta sobreregulación un poco, que también se ve aquí en este país, porque ¿cuántos observatorios habrá de el leonés, el asturiano? Políticos intentando recuperar dialectos que ya no se hablan para usarlo como arma política.
Yo creo que más que para utilizarlos como arma política, los utilizan como una red clientelar, porque tú creas el observatorio del asturiano, por decirlo así, o del Bable, y luego tienes que crear las academias del Bable, y todos son organismos estatales financiados con dinero público, en el cual tú, el partido, nombras a Pepito, a Juanito y tal, Sí. y tienes los puestos colocados. Hablando de centros de poder, ¿qué te parecen las universidades? Las universidades que públicas. En España, las universidades públicas, porque privadas ya sabes que hay que tener ciertos requisitos para poder fundar una universidad. Pero estás hablando de constituir una universidad. De constituir una universidad, sí. Bueno, yo creo que las universidades públicas en España pues tienen una historia muy antigua, pero últimamente han perdido totalmente el prestigio. O sea, yo si tuviese un hijo no le diría que vaya a una universidad privada, a una universidad pública. Si Ya. me pudiera permitir una universidad privada, pagaría una universidad privada. ¿Por qué? Porque sé que allí van a haber menos desórdenes y dirá, no sé quién. Bueno, y sobre todo, la calidad académica va a ser mejor. Y en tercer lugar, la ideología va a ser menos, o sea, se van a enfocar a aprender, que es una cosa muy importante. Sí. Y en cuarto lugar, yo creo que la universidad pública lamentablemente se ha desprestigiado. No hay que olvidar que hasta hace poco había una persona que dirigía una cátedra en una universidad y que no había tenido ni una carrera universitaria. ¿Ah? No, esto es muy grave. Estamos hablando de una universidad de las más prestigiosas de España y Sí. antiguas. Entonces, y se pasan todos los controles, porque se supone que una persona para ser profesor en una universidad tiene que tener un doctorado. Esta persona ni siquiera tenía una carrera universitaria, pero era mujer de, y eso basta. Sí. Entonces, yo, dejando fuera a la persona que estaba haciendo esto, imagínate las personas que van a aprender allí. ¿Qué calidad académica van a aprender de una persona que no tiene las credenciales para enseñar? Sí, bueno, el prestigio se va al garete. Efectivamente, o sea, no, yo he hecho un máster porque me lo ha enseñado una persona, pero esta persona ha hecho investigación, ha escrito libros, pues tiene... pero conoce a gente importante. Sí. No, para mí son centros de poder ideológico ahora mismo las universidades públicas. Las universidades públicas se han desprestigiado y son, lo que tú has dicho, son un foco controlado por la ultraizquierda básicamente para ideologizar a la gente. Sí, no, yo opino lo mismo. Desafortunadamente se ha convertido en eso, en centros ideológicos que no garantizan una buena educación para las personas que van allí. Simplemente creo que garantizan ideología. Convertir a personas con ciertas ideas libres en esclavos del poder y esclavos del buen ciudadanismo, porque al final, ¿cuántas universidades públicas hay en España? Universidad de Alicante, Universidad de Murcia, Universidad de León. ¿De verdad necesitamos tantas universidades, sobre todo con títulos tan inútiles? Porque al final, ¿cuántas personas hay estudiando la carrera de Historia y Geografía que luego el mercado no es capaz de absorber a esas personas? ¿Y dónde acaban esas personas trabajando? Bueno, hay personas con el grado de Derecho o con otras cosas mucho más difíciles y también trabajando de camareros. Sí, pero si tú miras las estadísticas, tienes profesores de geografía, de una asignatura de geografía, de la carrera de geografía, para 2 alumnos. Entonces, no es rentable. Y las personas que salen del colegio a la universidad, nadie les dice que hay unas estadísticas públicas que te dicen, las personas que han acabado esa carrera, dónde están trabajando dentro de 5 años. Y eso nadie te lo dice. ¿Por qué? Porque no interesa. Porque interesa que la gente vaya a estudiar la carrera que ellos creen que tienen el derecho de estudiar la carrera que creen. Sí tienen el derecho, pero luego, obviamente, el mercado no les absorbe y crea gente frustrada. Esa es mi opinión. Bueno, es que claro, es que el mercado no puede absorberlo todo. Es una verdad como un templo. Sí, pero bueno, Entonces, ¿no sería más eficiente quizás que no hubiese grado de geografía en todas las universidades públicas de España? ¿O que hubiese menos plazas? Sí, claro, pero es que ahí tú entras a jugar con el tema de las comunidades autónomas, que son los reinos de taifas que van controlando sus universidades también. Vale, ¿qué hacemos con las comunidades autónomas? Pues yo las quitaría todas. ¿Sí? Todas. Es un gasto, es doblar la administración, presidentes autonómicos,
todos los parlamentos autonómicos, todo eso es un montón de dinero. Yo Vale. yo no necesito esto, no Vale. necesito un consejero de sanidad propio de Castilla-León y otro consejero de sanidad de Cataluña y que luego está el ministro de sanidad, o la ministra ahora Sí. de sanidad. Sí, sí. O sea, no pondrías nada. En lugar de esta gente no habría nada. Yo creo en un Estado único, centralizado. Vale. ¿Cuál es la razón detrás de esto? A ver, yo creo que crear un Estado centralizado como Francia, ¿vale? Que no es un buen ejemplo, pero creo que ayudaría mucho en este país. O sea, eso no significa que no se potencien regiones que tienen evidentemente un arraigo histórico distinto, como Cataluña, País Vasco, Galicia, pues otras cosas, ¿no? Eso es evidentemente eso. Pero que se proteja su folclore, su cultura, todo, ¿no? La tradición. Pero esto de tener tantas administraciones distintas es básicamente con el único objetivo de crear una otra élite política. Básicamente tienes un montón de funcionarios públicos, un montón de servidores públicos a costa del esfuerzo de los ciudadanos que están manteniendo toda esta gente. O sea, ¿tú entiendes que la gente quiera ser funcionario antes que emprendedor? Yo entiendo que la gente quiera tener una estabilidad en la vida, como a lo mejor acceder a una vivienda o tener familia o irse de vacaciones. Ahora bien, la única fórmula de acceder a eso hoy en día es por medio de una oposición y ganarte un trabajo, porque si tú eres autónomo en este país y te va bien como autónomo, digamos, dentro de todo lo difícil que es, tú te vas a un banco a pedir un crédito y no te lo van a dar. Ahora bien, tú te vas con una nómina de 1.000 euros de funcionario y te la dan. Claro, Sí. es normal que la gente tenga, pues al final tiene que buscar salidas. Ah, es un sueldo de por vida, ¿no? Es un sueldo de por vida y como tenemos esa idea de que va a ser para siempre, pues tal. Ahora bien, que sea para siempre no lo creo yo. Ya. Porque ya Francia ha empezado a recortar en un 40% el gasto, que es Sí. una brutalidad. ¿Y eso por qué lo hace? Porque no hay más dinero. Sí, eso lo hizo Bayrou y Bayrou ya no está. Y Bayrou ya no está, claro. Pero claro, es que es una solución parche. Sí. O sea, lo que hizo este hombre Bayrou es básicamente lo que te dice la lógica. Sí. No que sea justo, dejamos esta parte fuera. ¿No? Lo que te dice la lógica. Es como cuando tú tienes en el bolsillo 100 euros, ¿vale? Y debes 400.000, que es básicamente lo que está pasando hoy en día. Sí. Entonces, bueno, es que de alguna manera tienes que, o sea, y estás gastando, o sea, no puedes. Sí. O sea, si el estado del bienestar no funciona y hacemos recortes y la gente sale a la calle porque haces esos recortes, significa que de alguna forma el estado del bienestar ha estado alimentando durante años A parásitos. a parásitos. Que ahora les dices, les cortas el grifo. Es que el estado de bienestar también está mal definido. Un estado de bienestar significa que tú tienes un acceso igualitario a la educación, a la sanidad, a determinados servicios públicos, tal. Pero eso, ¿cuánto de eso está en el presupuesto, los presupuestos generales del Estado? Mínimo. Claro, todo el resto son simplemente estructuras que se han creado para fomentar estas élites políticas, amigos de y todo esto. Vale. Yo lo relaciono un poco con el pan y el circo. No sé qué piensas tú. Sí, puede ser también. O sea, el hecho de que estas élites políticas han estado alimentando este estado del bienestar, ahora te digo que te corto un poco de algo, la gente sale a la calle, pero para contrarrestar esa salida a la calle, esa revolución, hago una contrarrevolución dándote otra ayuda de alguna cosa, o te lo disfrazo con alguna otra historia. Sí, pero eso puede funcionar cuando estás en un país, por ejemplo, o en un país en el cual tú tienes muchos recursos naturales, que no es el caso de España y menos de la Unión Europea. Entonces, esto es finito. Todo es finito, evidentemente, pero es finito. O sea, Rusia, esto evidentemente ellos tienen para ir tirando mucho tiempo. China, Estados Unidos también. Estados Unidos tiene reservas de petróleo Sí. y no las toca. No nos toca, ¿no?
Ellos compran fuera, pero estas no las tocan. ¿Por qué? Por estrategia. Claro. Pero el petróleo no se va a acabar, ¿no? Bueno, no sé, pero se supone que así como nos vamos a morir todos, Sí. todo se acaba. Hay un principio y un fin, ¿no? Vale, No es infinito, ¿no? sí. Oye, tú que has estado viviendo en China, ¿cómo es vivir en China? Es muy interesante, sí, a mí me ha gustado mucho, me gustó mucho la experiencia de vivir en China. Vale. Aprendí mucho de ellos, la forma de hacer negocios, la forma de entender la vida, que es totalmente distinta a la nuestra. Todo es distinto. Siempre decía, es como estar en Júpiter. Vale. Sí, la verdad. Háblame de los mayores, respecto a los mayores en China. Ah, bueno, pues es una cosa. Bueno, porque en Asia se respeta, en Asia en general se respeta a las personas mayores. Y es que también hay muchas cosas que nosotros, por ejemplo, la gente cuando va allí dice, o te escuchas a algunos políticos que son tan ignorantes, dicen, sí, pero es que claro, las jornadas de trabajo allí, o no tienen sábados y domingos, es que ya el concepto vacaciones, el concepto me jubilo, no existe en esas culturas. No existe. Tú cuando ves una persona, por ejemplo, en un negocio familiar, el señor sigue, o sea, el fundador o el tal, sigue trabajando allí. Por supuesto, la carga de trabajo es muy menor por su edad y tal, pero hay una transición con la nueva generación, que son sus hijos y tal, y él sigue teniendo su mesa y sigue asistiendo a algunas reuniones y su opinión es tan válida como la de, bueno, o más válida que la de cualquiera. Y eso es por un respeto a la gente mayor, que aquí evidentemente no existe. Porque en este país, sobre todo en este país, de lo único que se habla es de los jóvenes. Los jóvenes, la deuda con los jóvenes, los pobres jóvenes. O sea, los jóvenes tienen que buscarse la vida, como se la buscaron otros jóvenes en épocas peores que las que vivimos ahora, como la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, cuando tenían que coger un barco y cruzar al otro lado del mundo, a abrirse paso, ahí no habían ayudas ni había nada. Tenían que ir solo. Los polacos que se tuvieron que marchar en la Primera Guerra Mundial a Estados Unidos y abrirse paso allí, o los italianos, o los tantos españoles que se fueron antes de la Primera Guerra, a finales del siglo XIX, a otros sitios. Ya. Eran jóvenes, ¿vale? Pues hay que buscar. Ahora es como la deuda con los jóvenes, el Estado les tiene que ayudar a ellos porque nos tenemos que olvidar que el Estado es un señor que nos va a solucionar todos los problemas. Difícil. Es una tarea difícil. Sí, pero es que hay que empezar a olvidarlo porque el Estado está bastante limitado hoy en día y cada día más. Vienen los políticos y te hablan de no sé qué, de tal, de la justicia social, que no, menos para ellos, evidentemente. Sí, la justicia No sé social. cómo van a pagar todo esto. O cuando te dicen, no, tenemos que gastar más dinero en películas, por ejemplo, por decirlo así. Me parece estupendo que gastes dinero en películas, en teléfonos o lo que te dé la gana. Pero todo esto es finito, porque el dinero es finito. Tú aunque le des a la maquinita de imprimir billetes, llegará un momento que ya tendrás tantos en circulación que no va a valer nada. Bueno, eso es el principio de la inflación. Entonces, sí. Pero la gente no lo entiende, piensa que es inagotable. Sí. No, para mí es increíble cómo se creen que los derechos son infinitos, pero los recursos te garantizo que son finitos. Todos los recursos son finitos, pero hay que olvidarse si nosotros nos organizamos en el cual, como sociedad, nos organizamos en base a un gobierno que se preocupa de determinadas cosas para garantizar el bien común de todos, pues eso es una cosa. Otro es esperar que el Estado te solucione todos los problemas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ha pasado en Francia, que has dicho, claro, tienen que cortar el 40% tal, es porque no había otra opción. Pues este hombre se ha ido. ¿Y el otro qué va a hacer? O sea, ¿cuánto tiempo va a durar hasta que no lo pueda hacer? Sí. Si no hay dinero. ¿Cómo lo va a solventar? Esto es como cuando tus padres te decían, no te puedo comprar esas zapatillas porque no tengo dinero para comprarlas. Claro. O sea, no tengo dinero. No lo puedo sacar de los árboles. No lo tengo. Pues es lo mismo. O sea, ¿por qué ellos se permiten el lujo de sobregastar y tú, que sales un fin de semana con 30 euros y te gastas, 30 euros, ahora será más, pero imagínate, salías con 30 euros, 50 euros, te intentabas gastar 10, 20, o sea, siempre intentabas guardar algo para el resto de los días, o sea, ¿por qué esa prudencia
a nivel tan micro, ¿no? Sí. ¿No la lleva esta gente a la práctica? Bueno, porque también está arraigada en la mentalidad de los políticos que el dinero público no es de nadie. No hay que olvidar las palabras de la señora Carmen Calvo, que es profesora de Derecho Constitucional, que eso es lo peor, porque lo que ella estaba diciendo sabía que no era así, pero es un mensaje engañoso para la población. El dinero público no es de nadie, perdone. Sí. O sea, el café que yo me he tomado esta tarde, pues esa parte de impuesto que hay o lo que sea, todo hay una parte que es mía, como la tuya, como la que está en la calle. Sí. No, es de todos, ¿no? Claro, entonces no es de nadie, entonces por eso pues vamos gastando millones aquí, 100 millones allí. Sí. Bueno, vale. Sí, sí. Oye, volviendo al tema de China, cuéntame algo más de cómo se hacen los negocios en China. ¿Cómo se hacen los negocios en China? Los negocios en China? Bueno, pues como en cualquier otro sitio, pero sobre todo hay que tener en cuenta que en China la palabra es muy importante. Vale. Bueno, esa ha sido mi experiencia. La palabra es muy importante cuando tú te comprometes cierras un negocio y das la mano, pues eso tiene mucho más peso que un papel que firmas. Vale. ¿Qué pasa muchas veces con las empresas, con los occidentales que vamos allí a hacer negocios? Que como vamos con esa mentalidad de colonizadores, no es la palabra que me gusta más, pero vamos con una mentalidad diciendo que somos superiores y no es así. Entonces, claro, la gente en China se siente muchas veces abrumada por esta gente porque creen que les están tomando el pelo o que los tratan como estúpidos y no son estúpidos. Nada estúpidos, de hecho controlan todo el planeta. Pero bueno, ahí todavía hay mucha gente en España que piensa que los chinos son idiotas. No, no lo son. No. Entonces, hacer negocios con ellos pues a mí me gustó mucho. Era gente que se comprometía, nunca te dejaban de pagar, pues se cumplían los plazos, tal. Bien. ¿Y el tema del control? ¿Qué control? ¿El tema del control del gobierno chino? Pues no sé, control a qué te refieres. Controlar, controlar dónde lo gastas, quién te paga, dónde trabajas, dónde resides. Bueno, es una empresa, ¿no? Tú pagas y ya está, hay los libros y bueno, pues estos... No, me refiero o sea, China se ve como un estado totalitario, dictatorial en lo político y en lo ideológico, pero más abierto en el tema de negocios. O sea, ese equilibrio, ¿cómo se alcanza ese equilibrio? Entre que la gente no tenga libertades al 100%, pero a la vez tenga una prosperidad económica. Bueno, porque yo creo que están mucho más enfocados en la prosperidad económica que en esa libertad que nosotros en Occidente entendemos que es necesaria, que es la política. Vale. Entonces, a lo mejor para ellos no es tan importante si eligen o no al alcalde de Shanghái dentro de 400 partidos. Hay un señor que tiene que estar organizando eso y si no lo hace bien, pues ya serán desde arriba, desde el único partido o desde tal, que le dicen, bueno, usted se va. O si lo descubren con un caso complicado. Es que yo creo que el concepto de democracia, esto de tantas personas decidiendo tantas cosas, al final es complicado porque la toma de decisiones, sobre todo en la sociedad que vivimos hoy en día, es muy difícil. Ya. Tardas mucho. Un ejemplo es Dubái o Emiratos Árabes, que ahora es como la meca del del capitalismo, ¿no? Del comercio, ¿no? Bueno, pues allí yo viví en ese país también hace muchos años y yo me acuerdo que los jueves eran o algo así, que ibas en el coche y escuchabas que el Royal Council se había reunido con el sheikh, con el jeque, y pues habían abordado una serie de materias, se habían aprobado una serie de leyes, normas o lo que sea, ¿no? Y ya está. Pues a partir de tal. Esas normativas que se aprobaban, pues aquí tardarías años. Ya. Pues allí eran, claro. Y eso ayuda a que la economía prospere y que la gente vea que se están resolviendo sus problemas. Sí. Entonces, a lo mejor la gente misma de los mismos emiratíes, a lo mejor no están muy interesados en que haya un sistema en el cual esté el partido A, B, C, J
y que entre ellos se peleen y luego se creen 75.000 observatorios y todo este tipo de cosas. A lo mejor ellos quieren que se mantenga un sistema en el cual ellos tienen garantizado la seguridad, la prosperidad y una serie de servicios y ya está. Sí, es muy interesante el caso de Dubái, desde un punto de vista económico. No en lo ideológico o en lo religioso, pero sí en lo económico. Y por eso Bueno, la gente va lo allí. religioso también ha ido, porque yo me acuerdo cuando yo vivía allí, tú tenías que tener el alcohol license para comprar alcohol. En el caso de los occidentales, ahora creo que ya no se necesita. Yo la vez que he estado no. Y todo pues es más libre dentro de unos parámetros. Sí. ¿no? Pero ahí también volvemos al sentido común, porque claro, siempre sale la noticia, no, esta chica que estaba en topless en la playa. Vamos a ver. ¿Tú por qué te vas a Dubái a hacer topless si no lo haces aquí? ¿Para provocar? Sí. O sea, sabes que allí, pues, no sé, Sí, no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Me parece que tú haces lo que te dé la gana, pero evidentemente tienes que ser consciente de dónde estás. En Hispanoamérica no está bien visto el topless. Ya. O sea, En Brasil no lo está. De hecho, en Brasil te multan también, claro, entonces, si lo haces. no sé, yo creo que vivimos en una sociedad en la cual la gente es muy mal educada, no tiene sentido común y no se sabe comportar. Es como los niños pequeños, ¿no? Que tu padre antes te decían, oye, pues no pongas los codos en la mesa, no hagas esto, no hagas lo otro. Pues ahora es como que está todo permitido y no pasa nada. Y eso se aplica cuando viajan y quieren... o sea, si tú viajas a otra cultura, pues tú tienes que observarla y tienes que ver por dónde puedes ir. Sí. Que es lo mismo que debería pasar con los que vienen aquí. Pero como los que vienen aquí saben que a nosotros nos importa todo, poco y nada, pues hacen lo que les da la gana e imponen su forma de entender la vida aquí. Y ahí empiezan los problemas. ¿No te parece un poco que es tratar a gente como niños pequeños Claro, totalmente. y harán cosas de niños pequeños? Sí, Por eso hay tanta regulación, ¿no? claro, o sea, ¿por qué tiene que haber tanta regulación? O sea, que ahora la Unión Europea nos esté diciendo que la carne no sé qué no es buena. O sea, pero déjame a mí, Sí. en mi libertad, Hacer lo que yo quiera. comer si quiero comer carne o no quiero comer carne. Sí. No me pongas restricciones a esto. Sí. Sí, sí. O sea, Hoy un tema interesante es la restricción. Yo sé que tú no fumas, pero yo lo debatía con algunos amigos estas semanas pasadas. El tema del tabaco en las Terrazas. En las terrazas. ¿Qué opinión te merece eso? a ver, yo no fumo, pero me parece absurdo. Pues se supone que la terraza es un sitio que no está cerrado, por lo tanto no tendría por qué afectar Vale. a las personas. No sé, me parece una medida absurda, la verdad. Vale, yo tengo alguna idea. O sea, creo que a mí me molesta el humo de las personas, ¿no? O sea, soy una persona que no tolero mucho la gente que fuma a mi alrededor. Pero ¿no te parece que en una sociedad un poco más civilizada sería tan fácil como decir, en una terraza al aire libre, decir, antes de prenderme un cigarro, le pregunto a los que están a mí, o sea, si el viento está yendo, sé que está yendo hacia allí, preguntar a los que están al lado, oye, ¿os importa si fumo? Y digo, pues es que pues igual no me importa, igual, no sé, igual, ¿sabes? No quiero que fumes porque me va a dar... A mí me parece es un exceso de regulación, porque a lo mejor No, luego no, te no, pueden no, decir, no. no se ponga usted perfume, porque ese perfume No. con el viento a mí realmente me molesta. Pero nadie regula esto. Si te estoy hablando de educación, de buenos modales. Ya, pero es que eso no existe. Entonces, Claro. eso no existe. Entonces, Si existiese, no tendríamos que llegar a esto. es que esta norma es absurda. Es absurda. Es totalmente absurda. Es absurda. Es absurda como todas estas cosas que pasaron durante el COVID. Todo es absurdo, son restricciones a la libertad de las personas. Sí, Cuando el gobierno recauda cantidades ingentes de dinero con el tabaco. por el tabaco Sí, con el alcohol. y con el alcohol y tal. O sea, a mí todo este tipo de restricciones, el de las terrazas, me parece totalmente ridículo. Sí. Me parece más una medida de cara a la galería, porque hay cosas mucho más importantes, pero que no se preocupan. Sí. No, yo la otra idea que tenía era de dejarlo a la libertad del dueño del establecimiento que decida si en su terraza se fuma o no se fuma. Y ya está. Y el propio dueño verá a través del tiempo si es una medida buena o una medida mala. Y ya está. No necesitamos ningún tipo de regulación.
la gente que decida libremente sentarse en esa terraza... Yo es que soy enemigo de las regulaciones. A mí las regulaciones Claro. en No, general yo también. no me gustan. O sea, esto de que no puedas ir aquí, no puedas ir ahí, el sentido común tiene que primar. Evidentemente el sentido común no prima en todas las cosas y tienen que haber normas generales que regulen la convivencia entre todos. Pero esto de regular hasta ese detalle de si tú... ¿Y dónde se va a fumar el cigarrillo de esas personas? No se lo van a fumar ya, se tendrán, claro. No, no, ¿Dónde no. acaba, claro, dónde acaba la terraza y empieza el parque? No, ¿y dónde acaba tu libertad? ¿Dónde acaba tu libertad? No hay libertad ahí. Hmm. ¿No Sí, me sí. puedo fumar un cigarrillo en la calle? No me puedo, o sea, no me puedo sentar a beberme un vino con un cigarrillo porque por lo que sea a mí me gusta. Pero es más ridículo todavía. Estoy sentado en la terraza, es la terraza, pero si me muevo un metro ya no es la terraza. Porque eso está acotado. Porque el dueño del establecimiento pagará una licencia Sí. para arrendar, bueno, alquilar esa zona Eso que está dentro de la vía pública. Pero es que si me muevo un metro afuera, voy a seguir molestando con el humo a la gente que está sentada, pero ya no va a constituir... Sí, pero vamos a ver, a mí, Es ridículo. si yo estoy sentado aquí en la terraza Sí, con un libro o con el móvil leyendo las noticias, Sí. ¿vale? Y ahí hay una familia, no, una señora con 2 niños malcriados, chillando y tirando cosas y tal. Hombre, en base a esta regla de Tello podría decir, oiga, es que realmente que no se acepten este tipo de niños aquí. sí, sí. Claro. Que se imponga, que se implemente una norma que diga que los niños malcriados no pueden estar en las terrazas. Claro. Entonces, diría, ¿perdona? No. Claro. Sí, es ridículo, es ridículo. Para mí es ridículo. Yo creo que es ridículo, porque yo cuando he estado en países que no están tan regulados como en Europa, cuando he estado en Serbia o cuando he estado en Turquía, que son países que tienen menos regulaciones que aquí, pues respiras libertad. Mm. Respiras libertad. Ya queda, lo que tú decías, ya queda a discreción de la persona que tiene el local, y te dice no sé qué, no sé cuánto. No, no es que la norma, no es que hasta ahora no, no porque esto, no, o sea, mire, no. No, lo va a ver, es que lo verá. Si decide que la gente fume en esa terraza o no fume, lo verá. Lo verá en sus libros contables a final de año y dirá, hostias, pues aquí me he equivocado. Yo creo que, mira, esto es como la ley seca en Estados Unidos, ¿ah? Que no funcionó. Bueno, es que las prohibiciones no tienden a funcionar. No tienden a funcionar. No Sí, tienden a funcionar. Y yo creo que toda esta mafia regulatoria europea, pues se está yendo de las manos todo este tema. Y están regulando por regular. Ya. Porque luego en sus casas esta gente hará lo que les dé la gana. Esta gente come carne todos los días igual que yo. En su palacio o en palacio que pagamos nosotros, por cierto. O sea, Sí, sí. porque hay mucha gente que no lo sabe, pero muchos de los ministros del gobierno no viven en sus casas propias, viven en propiedades de patrimonio y evidentemente no es un piso normal en una buena zona. Sí, sí. Es que es ridículo todo esto. Es ridículo. Me parece, a mí todo este sistema yo creo que ya está totalmente roto y putrefacto por todos los lados que lo miren. ¿En qué momento crees que va a saltar la...? Pues no lo sé, estas cosas son impredecibles, ¿sabes? O sea, no sé. O sea, si dijeses, esto va a ser el detonante... A ver, yo cuando vi lo de la Dana, que pasó esto con el presidente del gobierno que estaba allí, yo me quedé, cuando lo veía, porque lo estabas viendo tal, me quedé en plan paralizado. Nunca pensé que eso, y lo de Torre Pacheco, tal, no sé. Sí. Como suelen decir, son casos aislados, ¿no? Pues vamos a ver si luego los casos aislados pasan a ser no tan aislados, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que sale una cosa nueva que va tapando la anterior. Yo creo que la gente está cansada. Sí, yo estoy cansado. Yo llevo mucho tiempo cansado con esta historia, pero evidentemente yo no voy a tomar esas medidas tan drásticas como estas personas, ¿no? Pero yo podría llegar a entender que una población que se ve empobrecida, engañada, manipulada, con restricciones que ni siquiera se pueden ahora fumar un cigarrillo en una terraza donde lo hacían toda la vida, porque hay una señora fanática que dirige un ministerio de Sanidad, porque es una señora ideologizada. Sí. Una persona ideologizada, como si fuese un sacerdote de un templo. Entonces,
pues a lo mejor, claro, la gente se cabrea. Yo no fumo, pero bueno, a mí no me afecta. Ya. Pero habrá gente que a lo mejor sí le afecta, que el cigarrillo le ayuda para la depresión, para lo que sea. No lo sabemos. Y tú les estás metiendo allí, esto no. Sí. Y el gran experimento fue durante el COVID, que teníamos restricciones para todo. Sí. Que la gente se ha olvidado ya. Que la gente se ha olvidado ya, que había un comité de expertos, que era todo mentira. Un comité de expertos que el mismo gobierno decía que tenía un comité de expertos con el que hablaba y tomaba las decisiones más importantes y no existía. Sí. Mira, ¿quieres un ejemplo de gastos innecesarios? Esa persona que decía que había un comité de expertos, que habría 1 y 2 casos, está dirigiendo ahora, no sé si llamarlo observatorio, pero está dirigiendo un estudio financiado Ya. por todos para ver cuál ha sido el efecto en la salud mental de los ciudadanos de la Dana 1 año después, y creo que el presupuesto asciende casi a 1 millón de euros. Y la gente de la Dana todavía está esperando las ayudas. Y la gente de la Dana sigue esperando sus ayudas. Y la gente del volcán sigue esperando sus ayudas. Porque yo fui de voluntario allí cuando fue lo de la Dana, estuve en Masanasa y pues yo lo vi con mis propios ojos. O sea, a mí ninguno de estos políticos o todos estos gurús mediáticos que son de la izquierda radical, porque no son de izquierda, son de izquierda radical, esta gente que dice no, eran todos nazis, perdona. Yo llegué allí, estaba en una plaza con un amigo de Madrid y habían otras personas que eran de Girona y bueno, pues y no eran de izquierda y no eran de derecha, Sí. y todos arriando el hombro para sacar cosas, para ayudar a la gente y tal, y yo no vi ningún tipo de otra ayuda y estuve allí una semana. Ya. Y en condiciones bastante deplorables, ¿por qué? Porque no te dejaban entrar a los pueblos y tenías que ir andando para dificultar la llegada de los voluntarios, que los voluntarios seguían, y los voluntarios igualmente llegaban, y la gente te lo agradecía, la gente de la calle. ¿Cuántas casas los voluntarios cuántas casas me tocó limpiar? Me tocó sacar cosas, me tocó ver cómo la gente veía que todas sus pertenencias estaban perdidas, que no tenían ninguna, gatitos o perros que no sabían por dónde ir. Todo esto yo lo he visto. A mí no me puede decir ninguno de estos que esto no, que no sé qué, que no pasó, o el presidente del gobierno, ninguno de estos, porque esto yo lo vi. Ya. Y no había nadie, me van a perdonar, los señores estos de la Cruz Roja, no vi a ninguno de ellos. Por lo menos los días que yo estaba. Ya. No los vi. Ya. Y si le preguntan a los vecinos allí, creo que van a decir lo mismo, pero no le van a preguntar, porque evidentemente son todos de extrema derecha. Pues Sí. este país ahora se ha transformado en extrema derecha. Todo el país de extrema derecha. Sí. Oye, de alguna historia porque dentro de todas lo que viste en la Dana cuando fuiste a estos sitios, oye, dentro de todo eso, ¿hay alguna historia que digas, me tocó, o sea, de agradecimiento de la gente, de haberlo perdido todo, decir, joder, gracias por estar aquí? La gente era muy agradecida y a mí lo que me impactó fue mucho el tema de las fotografías, que parece un detalle absurdo, pero me impactó mucho porque eran recuerdos, ¿no? Como fotografías de años, eran tal, no sé qué, y totalmente destrozadas por el barro, ¿no? Y por la humedad y por todo, ¿no? Y era como básicamente todo tu pasado. Sí. Y veías a las señoras ahí mayores y tal, que veían como, no sé, la foto de la comunión de sus hijos, no sé, cosas. Eso me llamó mucho la atención y se veía que estas personas estaban muy afectadas porque era su historia. Sí. Su historia había sido borrada totalmente por esta Dana. Y luego lo del agua potable, bueno, pues todo. Yo me acuerdo que el ayuntamiento de Masanasa pues era como el centro de operaciones, ¿no? Todos los voluntarios y tal. Había una persona en el ayuntamiento, que evidentemente no puedo nombrar, tipo despreciable, diciendo que todos los voluntarios nos teníamos que ir. Uno de los que estaba ahí lo grabó. Una basura de persona. Una basura de persona. Totalmente ideologizado. Ya. Echándole la bronca a los voluntarios, venís a estorbar aquí y cosas, pero tremendo, ¿no? Joder. Hostias. Antes has mencionado Estados Unidos y... hemos mencionado Estados Unidos en alguna ocasión en esta charla y
propósito inicial de este podcast debiera hablar de... Y no me quiero levantar de aquí sin hablar un poco ¿De quién? del número 1. ¿De quién del número 1? Ah, de la trama esta, Sí, presunta trama. presunta trama. Presunta trama. O sea, ¿tú crees que con Zapatero empiezan todos los males de España en los últimos... en este siglo al menos? Yo creo que Zapatero es el gran responsable de muchas de las calamidades que sufre hoy en día España y creo que este hombre con esa cara afable que tiene, porque es un hombre que se ve afable, no alza la voz, es un hombre educado, tal, creo que detrás de todo eso hay una persona, ¿cómo decirlo?, sin escrúpulos, por no decir otras cosas. Ya. De tonto se convirtió en malo, ¿no? Como dijo Reverte hace... No, el tonto no se convierte en malo. Vale, desarrolla eso. El malo es malo, siempre. O sea, ¿tú crees que era malo, pero vestido de tonto? Nunca ha sido tonto. ¿Cuándo ha sido tonto Zapatero? O parecía al menos, ¿no? O se lo hacía parecer. ¿Por qué? ¿Porque era un señor amable y educado? ¿Eso es ser tonto? No, simplemente, él nunca ha sido tonto, es un hombre brillante. O sea, es un hombre que tiene su carrera, es un hombre inteligente. Pero nunca se... Yo creo que el error de mucha gente arrogante de decir que hay personas, que hay líderes políticos que son tontos. Una persona que llega a la más alta magistratura, sea como sea, no es tonto. Ya. O sea, no es tonto. Ya. Porque para mantenerse allí es complicado. O sea, tonto no es. Ya. ¿Se ha vuelto malvado? No. Yo creo que es una persona que no tenía escrúpulos y que nunca los ha tenido, y es muy difícil ver una persona que se ve tan afable, tan elegante, con un lenguaje tan agradable, que vaya a ser una persona tan maquiavélica, ¿no? Presuntamente. Si presuntamente se le acaba retirando el pasaporte, se le investiga... No sé si le van a retirar el pasaporte, creo que se dice que podría Estaban Estados amenazando, Unidos sí. De retirarle el visado a entrar El visado, sí. a Estados Unidos. Pues eso es un preludio de muchas cosas, porque si tú presuntamente eres un prófugo de la justicia de Estados Unidos, no es lo mismo que ser prófugo de la justicia en España. Ya. Ya. Sí, bien hilado el tema, porque además han estado hablando hace un par de semanas. Claro, porque prófugo de la justicia de España, pues España tienen todos la Unión Europea, Bélgica, que es, vamos a ver, es un estado que de verdad es un cobijo para mucha gente. Tal. Claro, a Estados Unidos no le van a decir, usted no me lo entrega. Es complicado. Ya. Si no le entregan, van a buscarle. Le van a buscar. Intercepta cualquier viaje que esté haciendo por donde sea y el avión se baja. Sí. Es complicado. Pero más complicado que por lo que le pueda pasar a este hombre o no, yo creo que todas estas figuras siempre no acaban muy bien. Es la imagen que tiene este país. La imagen de este país está totalmente deteriorada, pasarán generaciones antes que se recupere, pero generaciones, y yo creo que eso va a pasar por un cambio de régimen. Ya. O sea, la misma corona, yo escuchando el discurso que ha hecho don Felipe en su visita oficial al Cairo, me parece sin comentarios. Ya. O sea, ¿tú crees que habrá un cambio de régimen? Yo esperaría que tuviésemos un cambio de régimen, que el régimen 78 simplemente se reforme bien. O sea, hay una ley electoral clara, Sí. no esta ley, una ley electoral de verdad, y se reforme el sistema de la raíz. Y eso pasa también por algunas instituciones que al final del día, pues, poca ayuda están dando a la población. Ya. No, además es que nos estamos generando enemigos muy poderosos. Sí, efectivamente. Israel, Sí, porque la gente dice, sí, Israel. Estados Unidos, Son lobbies muy importantes. Rusia. Sí. Tal, o sea, y también enemigos dentro de la Unión Europea.
Si tú Sí, te dicen, sí. usted no tiene que negociar este contrato con esta empresa de China y vas y lo negocias. ¿Y quién está en ese deal, en ese business? Otra vez. Este señor tan afable con esa mirada tan simpática. No, la verdad es que tiene bastantes frentes abiertos. Tiene muchos frentes abiertos, pero más que las personas, digo yo, que a mí estas personas me importan poco, es el país. Y volviendo a esto de los jóvenes y tal, pues los jóvenes se deberían preocupar porque su futuro está totalmente hipotecado por estas personas. Sí. Están hipotecados por estas personas, porque pues ya yo no soy me puedo llamar joven de 20 años, pero esos jóvenes que esperan en 30 años o 40 años prosperar, pues que se olviden, porque estas personas han dinamitado todo, Ya. totalmente, totalmente. Sí. Había preparado, como siempre, una ronda relámpago. Uy, esa Vale. ronda de relámpago. A ver cómo funciona esto, ¿vale? Suelen ser preguntas cortas, respuestas cortas, ¿vale? Ahora te voy a pedir que definas con una palabra o un adjetivo. Palabra y adjetivo es lo mismo, pero bueno, si quieres puedes Sí. explayarte un poco más a estas personas, ¿vale? Bueno, la primera es Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Pues hipócrita. Vale. Doña Jimena Díaz. La del Cid. Sí. Pues una mujer valiente, aguerrida, la primera gobernadora plenipotenciaria de Valencia, una mujer desconocida en la historia de España y que se debería hablar mucho más, pues una mujer acompañaba al Cid con las huestes, una mujer 10-10. Vale. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, pues un ser deleznable. Vale. José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero, pues una persona, bueno, sí, ¿qué adjetivo? No sé qué adjetivo podría poner a esta persona, pero sí, una persona sin principios. Fernando VII. Fernando VII. Fernando VII, pues un traidor. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, una visionaria en política y en economía. Vale. Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un criminal. Vale. Donald Trump. Donald Trump. Yo creo que Donald Trump es una respuesta. Claro, esto lo tendría que desarrollar un poco más, pero tú quieres un adjetivo directamente. Venga, te dejo que lo desarrolles. Yo creo que Donald Trump es un hombre con principios fuertes de las cosas que él cree. Me parece que es un hombre valiente. Ese es el adjetivo. Valiente. Hernán Cortés. Hernán Cortés, el primer mexicano. Vale. Charlie Kirk. Un valiente. ¿Y Roberto Vaquero? Un valiente. Muy bien. Vale, ahora otras preguntas así un poco también cortas, ¿vale? ¿Crees que Pedro Sánchez saldrá reelegido en 2027? Sí. ¿Cuál es la mayor amenaza para España? Pedro Sánchez. ¿Resistencia o exilio? En mi caso, Sí. resistencia. ¿Estado fuerte o sociedad fuerte? Estado fuerte. ¿Fe o razón? Ostras. Esa es dura, ¿eh? Fe o razón. Sí. Es una pregunta muy difícil para mí, ¿eh? Lo sé. Personalmente para mí ahora sería más fe. Vale. ¿Una España centralizada o federal? Centralizadísima. Me ha quedado claro antes, sí. La mayor mentira que nos han contado. La transición de la democracia. Vale. ¿Y la mayor verdad? La mayor verdad. Pues últimamente no nos han dicho muchas verdades.
¿Dirías hoy todo lo que piensas a pesar de poner en peligro un futuro trabajo? Sí. ¿Con quién brindarías y con quién romperías la copa? Brindaría, pero a nivel genérico o tal. Sí, a nivel Pero brindar, ¿por qué? brindar, un brindis. Contigo, ¿Y con quién romperías la copa? con nadie. Si tuvieras que votar a alguien, ¿Mm? ¿a quién votarías en el 2027, por ejemplo? A Roberto Vaquero. Vale. ¿De quién te acuerdas justo antes de ir a dormir? De mi perro, ¿Y de quién te acuerdas al despertarte? de mi perro. Un recuerdo de tu infancia que siempre te hace sonreír. Las historias de mi abuelo. Una persona que haya marcado tu vida. Mi abuelo. Algo que te dé paz de forma instantánea. Mi perro. Algo que te dé rabia de forma instantánea. La traición. Dime en una frase qué es para ti la libertad. La libertad. Pues es un concepto muy amplio, la libertad. No sé. No Vale. es pensar lo que quiero. O sea, yo creo que la libertad, bueno, no es que yo crea, lo han dicho, ¿no? La libertad termina cuando empieza la libertad del otro, ¿no? Vale. Yo creo que la libertad es el sentido común. Por eso que no soy muy amigo de las regulaciones. Creo que el sentido común tiene que prevalecer, ¿sabes? Es como yo estoy en este sitio, el sentido común me dice que yo no tengo que romperlo todo. A lo mejor tendría la libertad de coger esta silla y romperlo todo. Pero es que el sentido común me dice que no, ¿no? No necesito que hayan tantas reglas para que me digan, no debes acercarte allí. O sea, es que me parece el sentido común. Una película de ambiente histórico que recomiendes. De ambiente histórico, Sí. El reino de los cielos. Un libro que haya cambiado tu forma de pensar. Un libro que... Ah, El Príncipe. Vale. Una canción que te emocione. No soy mucho de canciones, ¿eh? Un podcast que escuches con frecuencia. El cambio de guardia. Un personaje histórico con el que te irías a tomar un vino. Ah, pues ahí tengo muchos. Lo siento, sí. Julio II, Alfonso VIII, Fernando III, que lo coronaron en esta ciudad, pues Doña Berenguela, por supuesto. Pues que hay muchos. Dime uno Mi favorito, y la razón a día de hoy, no tus favoritos, el que te apetezca esta noche para tomar algo con él. Fernando III. Ah, no, esta noche, Sí. Julio II. ¿Por qué? Porque Julio II era un papa guerrero. Vale. Y estamos en un momento complicado de la historia y me gustaría tomarme un vino con él y decir, mire, pues yo vengo de esta época, están pasando estas cosas, ¿cómo lo ve usted? Me dice, bueno, pues yo te aconsejo tal. Vale, buena reflexión. Pues con esto terminamos el podcast de hoy, ¿vale? Yo te Muchas agradezco gracias. un montón que hayas estado aquí conmigo. Muchas gracias, Nos seguiremos viendo, eso espero. para bien. Muy bien. Y nada, darte las gracias por estar aquí compartiendo este ratito tan guay que he pasado contigo. Muchas gracias. Así que nada, nos veremos pronto, ¿vale? Chao. Chao. Si te ha gustado la entrevista, dale al like y suscríbete para más contenido. No olvides dejar un comentario con tus propuestas para futuras entrevistas.